Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia. El Ministerio Evangelístico Internacional Palabra de Vida te da la bienvenida a nuestro canal y te invita de manera especial a ser parte de este ministerio. Suscribiéndote a este canal, comparte los videos, dale me gusta. Será de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11. Gloria a Dios. Y vamos a estar ministrando en el día de hoy bajo el tema ¿cuál es tu lenguaje? Alabado sea Dios. Y la palabra de Dios la vamos a leer bajo la comunión del Padre, la comunión del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenía entonces, escuche bien, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Escuche, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada le hará desistir. Ahora, dice la palabra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entiendan el habla de su compañero. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 11. Gloria a Dios. Bajo el tema ¿cuál es tu lenguaje? Mis hermanos, cuando yo predicaba, cuando yo meditaba sobre esta escritura, esta madrugada, yo le decía al Señor, dame una palabra que sea de edificación para la iglesia, que sea de edificación para tu pueblo, porque yo reconozco, alabado sea Jesús, que yo nada puedo dar por mi propia fuerza, por mi propia sabiduría, nada puedo colaborar, alabado sea Jesús. Yo tengo que primero ser dirigido de arriba del reino, para entonces poder traer una palabra de salvación, una palabra de vida eterna, una palabra de edificación a la iglesia de Cristo. Y me llamó la atención esta escritura, porque dice la palabra que tenían entonces toda la tierra un solo lenguaje y una misma palabra. Mi alma adora a Dios. Sabemos que antes de la Torre de Babel solo se usaba un solo idioma. Todos hablaban un mismo idioma, pero lo que me impresiona es que dice más adelante que todos tenían una misma palabra. Alabado sea Jesús. Todos estaban de acuerdo en un mismo propósito. Todos estaban de acuerdo en edificar una ciudad. Todos estaban de acuerdo en las decisiones que tomaban. Todos estaban unidos en un mismo sentir. Alabado sea Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Dice la escritura, alabado sea Dios, que tenían entonces todo una sola lengua. Alabado sea Jesús. Una sola lengua y una misma palabra. Gloria a Dios. Y esto me llama mucho la atención porque como iglesia
como cristianos, como hijos de Dios que somos, esto me llamaba a mí a preguntarme a mí mismo cuál es el lenguaje que tú y yo estamos hablando. La Biblia dice que ellos tenían toda una misma palabra, todos estaban de acuerdo, estaban unánimes a hacer una ciudad. Estaban todos unánimes, alabado sea Jesús, con un mismo propósito, y era edificar una ciudad. Allí ninguno quería irse por un lado ni ninguno por otro lado, no. Todos estaban de acuerdo a construir una ciudad. Mi alma adora a Dios. Vive Cristo para siempre, aleluya. Ellos sabían que necesitaban estar protegidos. Ellos sabían que necesitaban construir una ciudad para protegerse. Alabado sea Jesús. Ellos sabían que si estaban al intemperio, que si no tenían unos muros, que si no tenían una ciudad que los protegiera, eran presas fáciles. Alabado sea Jesús. Y por eso ellos se habían puesto unánime en el mismo propósito de construir una ciudad para que lo protegiera, de construir una muralla para que lo protegiera. Alabado sea Jesús. Pero no iban a poder lograrlo si no hablaban, todos en un mismo lenguaje. Alabado sea Jesús. No iban a poder lograrlo si no estaban todos de acuerdo. Alabado sea Cristo. Dice la Escritura que todos hablaban una misma cosa. Todos estaban de acuerdo. Alabado sea Dios. Todos estaban enfocados en el mismo propósito. No había una división como la hay hoy en la iglesia. No había una división como la hay hoy entre pastores. No había una división como la hay hoy entre miembros de la iglesia. No había una división como la hay hoy entre los evangelistas. No había una división como la hay hoy entre los profetas. Alabado sea Dios. Vive Cristo para siempre. Dice la Escritura que todos estaban en un mismo lenguaje. Mi alma adora a Dios. Y esto me llamó a la atención, porque si somos hijos del reino, si tenemos un Dios, si tenemos un solo Dios, un solo Padre, Jehová Dios de los ejércitos, ¿por qué tenemos que hablar un lenguaje diferente? ¿Por qué tenemos que pensar de una manera diferente? ¿Por qué no podemos todos caminar unánime en un mismo propósito, que es la salvación de las almas, que es el evangelio de Cristo? Porque si todos somos hijos de Dios, alabado sea Jesús, no hablamos todito un mismo lenguaje, que sea de edificación para las almas, que sea de edificación para el pueblo. Mi alma adora a Dios. Que no estén uno murmurando y otro criticando, que no estén uno tirándole los trapitos al sol y a otro. Alabado sea Dios. Mi alma adora a Jesús. Sino que todos estemos unidos, clamando, intercediendo por el mismo propósito. Si somos todos un solo cuerpo en Cristo Jesús, si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿por qué tenemos que vivir en contienda? ¿Por qué tenemos que vivir echándonos los trapitos al sol? ¿Por qué hoy pastores con pastores no se hablan? ¿Por qué hay pastores que no quieren hablar de otros pastores? Alabado sea Jesús. Si todos somos hijos de un mismo Padre, si todos somos hijos de un mismo Dios, ¿por qué tiene que haber controversia en nuestro lenguaje? Mi alma adora a Jesús. Dice la palabra de Dios que estos hombres todos hablaban un mismo lenguaje. Mi alma adora a Jesús. Todos estaban de acuerdo a construir una ciudad y a construir una torre. Alabado sea Jesús. Ellos sabían que necesitaban la ciudad. Ellos sabían que si no hacían la ciudad iban a estar desprotegidos. Mi alma adora a Dios. Por eso es que la iglesia no tiene protección, porque no se une. Por eso es que el enemigo de la justicia arrebata las almas, arrebata a los jóvenes de la iglesia, porque no hay una unión en la iglesia. Mi alma adora a Dios.
Por eso es que la iglesia no está fuerte. Mi alma adora a Jesús. Porque uno está jalando para la izquierda y otro está jalando para la derecha. Uno está jalando para su conveniencia y el otro está jalando para su conveniencia. No. La Biblia dice que tenemos que estar todos unidos en un mismo sentido, en un mismo propósito, con un mismo lenguaje. Mi alma adora a Jesús. Necesitamos el lenguaje del reino. Necesitamos un lenguaje de edificación. Si usted no va a hablar para bendecir a un hermano, quédese callado. Si usted no va a hablar para fortalecer a alguien que esté cayendo, quédese callado. Mi alma adora a Jesús. Vive Cristo para siempre. Ese lenguaje, cuando usted está criticando, cuando usted está murmurando, cuando usted está sacando una calumnia, no viene del reino de Dios. Ese lenguaje viene de la tiniebla. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que concientizarnos nosotros mismos. ¿Cuál es el lenguaje que estamos hablando? Mi alma adora a Dios. Vive Cristo para siempre. Y dice el versículo 2, el versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Mi alma adora a Jesús. El propósito de estas personas era edificar una torre como señal, alabado sea Jesús, como señal para que donde quiera que ellos estuvieran hubiera un nombre que lo identificara, hubiera un nombre que identificara que ellos pertenecían a esta ciudad. Mi alma adora a Jesús. Por eso ellos dicen: edifiquemos una ciudad. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mi alma adora a Dios. Y eso me llamó la atención. ¿Sabe por qué me llama la atención esta escritura? Vive Cristo para siempre. Porque ellos estaban unidos. Ellos tenían un mismo sentir, un mismo propósito. Y cuando están todos unidos, las cosas funcionan mejor. Cuando la iglesia se une, vas a ser capaz de avanzar. Pero si la iglesia está desunida, no va a poder avanzar. Alabado sea Jesús. Si la iglesia está desunida, no vas a poder llegar al propósito. Alabado sea Cristo para siempre. Estas personas estaban unidas y estaban enfocados en construir una torre. Mi alma adora a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Y dice la escritura que el mismo Dios, Jehová Dios de los ejércitos, descendió a ver la ciudad. Mi alma adora a Dios. Que el mismo Dios, Jehová Dios de los ejércitos, descendió a mirar qué era lo que ellos estaban haciendo. Vive Cristo para siempre. Y cuando Dios vio que ellos no iban a desistir, cuando Dios vio que ellos no iban a retroceder, cuando Dios vio que ellos iban a cumplir el propósito que ellos habían destinado para su vida, dice Dios que puso un lenguaje diferente para confundirlo. Mi alma adora a Dios. Y esto me llama mucho la atención, queridos hermanos, porque el hombre unido, la iglesia unida, vas a llegar al propósito de Dios. Cuando la iglesia se une, no habrá demonio, no habrá principado, no habrá espíritu de la tiniebla que pueda, alabado sea Jesús, hacerle frente. Si la iglesia se une, alabado sea Dios, no habrá demonio, no habrá brujería, no habrá hechicería, no habrá principado que pueda hacerle frente a la iglesia. Si la iglesia se une, alabado sea Jesús. Dice la palabra de Dios que estamos leyendo que Jehová Dios de los ejércitos tuvo que descender. Alabado sea Dios, porque dice, miren lo que dice el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. El pueblo es uno, dijo Jehová. Y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Nada hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Vive Cristo para siempre. Nada hacía desistir
a esta persona, porque estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes, trabajando con un mismo propósito de hacer una obra, de hacer una ciudad, de construir una torre. Mi alma adora a Dios. Yo creo que si nosotros como iglesia de Cristo nos unimos más, yo creo que si nosotros nos unimos más a nuestros pastores, a nuestros hermanos, vamos a ser más fuertes. Vamos a hacer mejor el trabajo. Vamos a llegar más lejos con los propósitos de Dios. Yo creo que si nosotros nos unamos más, vive Cristo para siempre, seremos de mayor utilidad en los caminos de Dios. Alabado sea Jesús. La Biblia dice que a ellos nada lo iba a hacer desistir. Y cuando Jehová Dios de los ejércitos vio que el propósito de ellos era llegar al cielo, dijo: yo voy a tener que confundir a esta gente. Yo voy a tener que poner un lenguaje diferente para que ellos no sigan avanzando. Mi alma adora a Dios. Vive Cristo para siempre. El diablo no podrá resistir a una iglesia unida. El diablo no podrá hacerle frente a una iglesia que esté unida. Mi alma adora a Jesús. Necesitamos la unidad. Necesitamos el clamor unánime. Alabado sea Dios. Vive Cristo para siempre. La Biblia relata que cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, que fueron azotados, fueron golpeados por haber hecho un milagro a una mujer, por haber libertado a una mujer que estaba endemoniada de un espíritu de adivinación. Dice que lo azotaron y lo llevaron a la cárcel. Pero cuando ellos estaban presos allí, unánime, ellos daban canto de adoración a Dios. Ellos oraban unánime delante de Dios. Y dice que la tierra tembló y que las cadenas se rompieron. Mi alma adora a Jesús. Dice la palabra de Dios, vive Cristo para siempre, que porque ellos estaban unánime clamando a Dios, toda la cárcel se abrió. Alabado sea Cristo para siempre. Necesitamos la unidad como iglesia. Necesitamos estar unánime clamando a Dios por las necesidades de uno por los otros. Eso fue lo que el Señor dijo. Oremos uno por los otros. Clamemos uno por los otros. Alabado sea Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es tu lenguaje? Mi alma adora a Dios. ¿Es un lenguaje de confusión o es un lenguaje de edificación? ¿Es un lenguaje de contienda o es un lenguaje de edificación? ¿Es un lenguaje de matar, de muerte o es un lenguaje de vida? Vive Cristo para siempre. Por eso le puse este tema al mensaje de hoy. ¿Cuál es tu lenguaje? Porque estas personas tenían un mismo lenguaje, un mismo propósito, y nada iba a hacerlo desistir, porque estaban unidos. Vive Cristo para siempre. Mi alma adora a Dios. Cuando tú te unas a tu hermano, cuando tú te unas con tu amigo, cuando tú te unas a favor de la iglesia, a favor del propósito de Dios, entonces vamos a ser más fuertes y vamos a llegar más lejos. Vive Cristo para siempre. Necesitamos la unión en el nombre de Jesús. Esto me llama mucho la atención porque ellos no iban a desistir. El mismo Jehová Dios de los ejércitos dice que ellos no iban a desistir. Ellos se habían planeado en su corazón hacer algo y lo iban a lograr. Mi alma adora a Dios. El problema de muchos de nosotros los cristianos es que comenzamos con un proceso, con una obra. Comenzamos con un proyecto, pero a mitad del camino desistimos. A mitad del camino nos cansamos. Cuando viene la prueba abandonamos el proyecto y lo dejamos. Alabado sea Dios. Pero la palabra de Dios dice que Jehová Dios de los ejércitos dijo que ellos no iban a desistir, y como Jehová sabía que ellos iban a alcanzar su propósito, tuvo que confundirlo.
Mi alma adora a Dios. Como Jehová sabía que ellos no iban a echar para atrás, tuvo que traer una confusión de lengua para que ellos pudieran dejar de hacer lo que estaban haciendo. Tú tienes que permanecer firme. Tú tienes que seguir avanzando, seguir creyendo. Tú tienes que seguir caminando hacia el propósito de Dios. Si tú te propusiste una meta, si tú te propusiste algo, tienes que servirle a Dios, seguir caminando y seguir creyendo. No retroceda, no eche hacia atrás, sigue hacia adelante, alabado sea Dios. Porque si echa hacia atrás, va a tener que comenzar de nuevo. Porque Dios te va a volver a llamar y vas a tener que comenzar desde el principio. Es mejor que tú sigas avanzando y que sigas creyéndole a Dios. Dice el versículo 7 ya para terminar. Ahora pues descendamos y confundámoslo allí, su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Mi alma adora a Jesús. Lo único que pudo hacer que estas personas desistieran fue la confusión. Y hay mucha gente confundida en el pueblo de Dios. Hay mucha gente que no saben cuál es su propósito. Hay gente que están caminando y no saben hacia dónde van. Hay gente que tienen ministerio y no encuentran qué hacer, porque lo han confundido. Alabado sea Jesús. Hay gente que están cansados, hay gente que quieren tirar la toalla porque no encuentran, alabado sea Jesús de Nazaret, el camino. Yo quiero decirte hoy, a través de esta palabra, vuelve y retoma el camino. Vuelve y retoma el camino. Lo único que te vas a llevar a esa victoria es Cristo. Lo único que te vas a llevar a la solución a ese problema es Cristo. Mi alma adora a Jesús. Si está cansado, si piensa tirar la toalla, si ya no quiere avanzar, si ya no quiere seguir en el camino, en el propósito, ve a la fuente. Ve al único lenguaje que son la palabra de Dios. Vive Cristo para siempre. Dice el versículo 7 que leímos: ahora pues descendemos y confundámoslo allí. Mi alma adora a Dios. Lo único que logró que esta gente desistieran fue la confusión. Mi alma adora a Dios. Lo único que hizo que ellos dejaran de trabajar fue la confusión. Yo quiero invitarte a seguir hacia adelante. No te dejes confundir por el enemigo de la justicia. No dejes que traigan otro lenguaje a tu vida que no sea la de edificación, que no sea un lenguaje del reino de los cielos. Mi alma adora a Jesús. Y si está confundido, si está desanimado, si está cansado, si ya no encuentra qué hacer, la solución está en la palabra de Dios. Aquí tú vas a encontrar la fuerza para levantarte de nuevo. Aquí tú vas a encontrar el camino para seguir avanzando. Alabado sea Jesús. Dice ya el versículo 8 para terminar: así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Lo único que hizo que estas personas dejaran de edificar la ciudad fue la confusión. Yo creo que si te confunde, que si deja que el enemigo te confunda con el propósito y el proyecto que ya Dios destinó para tu vida, alabado sea Jesús, la cobertura de Dios sobre ti vas a ser destruida. Porque estas personas estaban construyendo una ciudad para cobertura, para protección de ellos. Porque ellos sabían que si no tenían una cobertura, si no tenían una ciudad, una muralla que lo protegiera, eran blanco fácil al enemigo. Eran blanco fácil a la fiera. Eran blanco fácil a las artimañas del enemigo de la justicia. Y ellos necesitaban una cobertura. Por eso estaban construyendo esta ciudad. Mi alma adora a Dios. Pero lo único
Lo único que impidió que ellos siguieran avanzando fue la confusión. Mi alma adora a Jesús. Así que yo quiero invitarte a que siga avanzando y que siga creyéndole a Dios. Recuerda cuál es tu lenguaje. Tu lenguaje tiene que venir del reino de los cielos. Tu lenguaje tiene que venir de arriba. Tu lenguaje tiene que ser celestial. Alabado sea Jesús. Porque allá arriba donde tú perteneces, allá arriba en el reino de los cielos donde nosotros pertenecemos, solo se habla un lenguaje. Mi alma adora a Dios. El lenguaje de salvación, el lenguaje de Cristo. Allá no hay contienda, allá no hay chisme, allá no hay murmuración, allá no hay crítica. Allá no hay lenguaje desapropiado. Mi alma adora a Jesús. Tu único lenguaje debe ser del reino de los cielos. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a ver el próximo video. Además, a ser parte de este ministerio, suscribiéndote a este canal, dando like y compartiendo los videos, será de mucha bendición. Que Dios te bendiga.